Hola, bienvenido una vez más a nuestra nueva sesión de este curso de batería online que ofrece Bienestar Universitario UPTC. Es un privilegio tenerte una vez más aquí, que vamos con toda la actitud. Espero que estés con toda la actitud porque vamos a aprender algo nuevo hoy. La sesión pasada aprendimos sobre los platillos, vimos su historia, vimos algunos datos de ellos. Hoy vamos a ver a los tambores, hoy vamos a aprender acerca de los tambores de la batería. Así que con toda la actitud porque vamos a aprender algo nuevo, así que vamos a darle. Bueno, y hablando acerca de la batería, la semana pasada veíamos, en el video pasado, veíamos acerca de la historia de los platillos y decíamos que cada una de las partes de este instrumento no se crearon todas al mismo tiempo y de golpe como algunos creen, sino que realmente cada uno tiene su época y viene de una región diferente. Y hoy creo que quiero hablarle acerca de los toms, de los tambores. Hoy quiero hablarte acerca de los tambores de la batería. Y bueno, se conoce básicamente la historia de que el bombo y el redoblante son tambores que vienen de la región europea, vienen de este sector de Europa, se conocen por datos arqueológicos, por datos históricos, que se usaban los redoblantes, por ejemplo, en las épocas de guerra, en épocas de revoluciones se usaban mucho el tema del redoblante, y el bombo de igual forma. De por sí en la música clásica, mucho tiempo se empezaron a usar estos dos instrumentos en las bandas sinfónicas. Luego también podemos encontrar el tema de los toms y estos tambores acá, que son un poquito más pequeños que los otros que acabamos de mostrar, que el redoblante y que el bombo. Son tambores que se les conoce el origen o que se cree que el origen viene de África y de algunas secciones y sectores de China, de Asia. Así que realmente, pues si te das cuenta, es muy rico la historia, es una historia muy rica lo que tiene la batería y los tambores. Pero realmente se puede dar como el origen como tal de la batería a comienzos del siglo XX en Estados Unidos. Y esto se da gracias a los músicos de jazz. El jazz comienza a ser un género que empieza a tomar mucha popularidad en Estados Unidos en esta época y de ahí se expande a todo el mundo, pero de Estados Unidos nace la unión de todo esto. ¿Y por qué? Porque en tiempos antes del siglo XX, cuando teníamos estos instrumentos por aparte, habían varios instrumentistas a la vez que tocaban. Por ejemplo, uno tocaba el bombo, otro tocaba el redoblante y otros tocaban los platillos. Y pues te tenían que tener varias personas para tocar lo que se llamaba como la percusión. Pero a partir de este siglo XX se inventan los pedales. Y cuando se inventan los pedales de la batería, entonces las marcas comienzan a reducir costos. Entonces ya no hay necesidad de tener 3 instrumentistas, sino que ahora se puede tomar solamente un solo instrumentista para tocar todos estos instrumentos una sola vez. Y ahí es donde entonces los músicos de jazz comienzan a innovar. Las bandas de jazz y las big band comienzan a tomar mucha popularidad y comienzan a innovar acerca de cómo empezar a tocar. Entonces empiezan a tocar solamente un instrumentista y es lo que se conoce como el baterista. Así que comienzan a unirse todos estos instrumentos, se unen los platillos, se unen los tambores, se hace un sistema y a partir de ahí se empieza a desarrollar lo que se conoce hoy como la batería. Entonces, básicamente es algo de la historia de los tambores y de la historia en general de la batería. Si te das cuenta, es un instrumento que no nace todo de golpe, sino que tiene un proceso histórico y que se va desarrollando a medida que se van uniendo partes de muchos sectores del mundo hasta que en el siglo XX en Estados Unidos se conoce como la primer batería. Aparecen y empiezan a tocar en los bares estadounidenses de esa época. Comienza a aparecer este instrumento con un solo instrumentista. Así que vamos ahora a ver los tambores en detalle. Bueno, y vamos ahora a ver los tambores en detalle. Aquí tengo mi batería, la tengo sin los platillos porque quiero que nos enfoquemos solamente en los tambores. Y con el primero quiero comenzar, con el primer tambor que quiero comenzar es con el redoblante. Este tambor de acá, el redoblante. Y el redoblante es nada más y nada menos que un tambor de un diámetro, vienen por lo general de 14 pulgadas, hay algunos que vienen de más pulgadas, más grandes, más pequeños. Hay unos que vienen de más profundidad. Entre más profundo sea el redoblante, más grande va a ser su sonido, más profundo va a ser su sonido. Entre más angosto sea el redoblante, más cálido va a sonar, más liviano va a sonar, para decirte alguna palabra que tú puedas entender. ¿Cuál es la diferencia de este tambor a todos los demás tambores
es esto de acá. Esto de acá se le conoce como el entorchado. El entorchado. Este entorchado o encordado que le dicen algunos son unas láminas de metal que tú puedes ver unidas por otro metal, por otra lámina de metal, que juntas cuando se presionan junto con el parche de abajo da su sonido característico. Y esa es la diferencia de los tambores. El redoblante suena diferente cuando tiene su entorchado. Entonces, entre más ajustado va a sonar de una manera, entre más suelto, más separado de este parche va a sonar de otra manera. Y bueno, el parche y en general este redoblante tiene un parche arriba y un parche abajo, al igual que los otros tambores. La cuestión aquí es el ajustar los parches, porque eso se le conoce como la afinación. Estos tornillos que tú ves acá son lo que permite que el parche esté más ajustado a la madera o más suelto a la madera. Entre más ajustado esté el parche, más más, ¿qué voy a decir? Va a tener un poquito más de resonancia el parche. Entre más suelto, más opaco va a sonar. En el redoblante se tiene una particularidad, y es que en el redoblante se afina o se aprieta más el parche de arriba que el parche de abajo. Siempre ha sido así. Tú puedes empezar a jugar con el sonido que quieras, pero básicamente se recomienda mucho es que se apriete mucho más el de arriba que el de abajo. Y eso básicamente es el redoblante en detalle, prácticamente eso. Tienes un diámetro, tienes un entorchado, que es lo que lo hace que suene característicamente, que lo hace que tenga su característica, hace que tenga su sonido característico este entorchado. El parche de arriba es más ajustado que el parche de abajo, y tú vas a encontrar los herrajes, que son lo que permiten que unan los parches a la madera. Vienen en diámetros de 14. Quiero hablar de los toms. Este es un tom de marca Tama, de una serie Swingstar, y este tom vienen también de diferentes diámetros y profundidades. Por ejemplo, este viene de 12, hay unos que vienen de 14, otros vienen de 16, otros vienen de 10, vienen de muchos tamaños. Y estos toms vienen con dos parches, al igual que el redoblante, solamente que aquí la cuestión es que es diferente el ajuste o la afinación de estos. Acá lo que se recomienda es que el parche de arriba, el que tocamos con la baqueta, esté más suelto, menos ajustado, que el parche de abajo, que es el de resonancia. Entonces, cada parche tiene obviamente su afinación, tiene su ajuste, se afina de una manera diferente. Entonces, el parche y el bombo, el tom, los toms como en general, se aprietan de esta forma. Arriba más suelto y abajo más ajustado. Vienen como lo vemos en el redoblante, vienen con diferentes parches. Este es un Aquarian Response número 2. Entonces viene un parche que es un cuero nada más, es un material sintético que se usa para que dé su resonancia. Este también tiene sus herrajes. Este, a diferencia del redoblante, no tiene ningún entorchador ni ningún otro sistema que lo haga o que lo haga sonar así. Por eso es que el tambor suena de esta manera, porque no tiene el entorchado y pues es un sonido característico. Bueno, y con el siguiente tambor que quiero continuar es con el tom de piso. Algunos lo llaman Goliath porque es muy grande, y realmente los toms pues es el más grande, y va prácticamente el mismo sistema. Tiene dos parches y el de arriba se ajusta menos que el de abajo, se aprieta más el de abajo que el de arriba. Tiene sus herrajes y tampoco tiene ningún sistema como entorchados ni nada de esto. Es el sonido nada más así como suena del tambor. Vienen de varios diámetros. De igual también se conocen toms de piso de 16, de 18 en algunos casos, de 14, de 15 pulgadas, según la referencia que se busque. Pero pues este tambor suena muy grande, y pues a diferencia del tom de aquí, del tom de aire, este se dice tom de piso porque este tiene su base y se toca, obviamente se coloca en su base en el suelo. Y este personalmente a mí me gusta mucho ajustarlo suelto, o sea que tú apenas lo coloques, aprietes los tornillos y le quites las arrugas, y suena muy grande este tambor. Es un sonido genial y bien afinado, tiene un buen color. Y bueno, con el último con el que quiero terminar es con el bombo. El bombo es
el tambor más grande de la batería, y este bombo se toca, se interpreta por medio de un pedal, que es este pedal que está aquí, que estás viendo. Este pedal se usa con el pie y tiene una cabeza, golpea el parche de golpeo, que es el que tenemos acá. Y tiene lo mismo, este bombo tiene dos parches, uno aquí y el otro de resonancia, y vienen de varios diámetros, de varias medidas. Por ejemplo, hay unos que vienen de 18, hay unos que vienen de 20, de 22 pulgadas, vienen más grandes, más cortos, ya depende de la referencia de la batería que busques. Y eso sí, en medida que el bombo es más grande, pues su sonido va a ser mucho más grande. Y en medida que el bombo es mucho más pequeño, su sonido va a ser un poco más definido, un poco más fino, por decirlo así. Y lo mismo, este tiene su particularidad, que tiene también sus herrajes. Este no tiene ningún elemento como el entorchado del redoblante, simplemente están sus dos parches, y lo que hacen las empresas es colocarles algún tipo de material extra a los parches para que los puedan secar. Por ejemplo, hay algunas personas que les gusta, y a mí personalmente me gusta, colocarles dentro del bombo, dentro del tambor, colocarles algunos trapos o colocarles algunos elementos como que puedan, como almohadas, como cojines, que permitan que el parche suene más seco. Porque como es grande ese tambor, cuando lo tocamos hay mucha resonancia. Entonces a mí me gusta bien seco, bien definido. Almohadas, le coloco algunos materiales para que puedan secar un poco el sonido del bombo. Y bueno, básicamente esos son los tambores en general de la batería. Bueno, y quiero terminar esta sesión de clase de hoy hablándote de referencias acerca de los tambores y de los parches. Una buena batería es buena en gran medida por los parches que lleva. Tú puedes tener una buena madera, pero si los parches no están bien ajustados o no son de una buena calidad, la batería no va a sonar bien, no va a tener un buen sonido. La madera es demasiado también importante, y son dos elementos que yo quiero resaltar. Hay que buscar una buena batería. Cuando uno va a comprar una batería, es bueno mirar las referencias y escuchar bastantes referencias. Hay baterías, yo por ejemplo, esta que tengo acá es una Tama Swingstar, es una reedición que hizo Tama hace unos años de una batería muy famosa de los años 80 de ellos, que era la Swingstar, y es económica y tiene un sonido muy cálido, muy versátil para varios géneros. Y los parches, hay tres marcas que lideran actualmente el mercado de parches, que son Evans, Aquarian y Remo. Esas tres marcas son las que lideran el mercado, tienen mucha diversidad de parches, mucha diversidad de sonidos, y ya depende de tu gusto. Hay parches que son especializados para ciertos tipos de música, para ciertos géneros, así que depende, al igual que los platillos, de tu gusto. ¿Qué género quieres tú empezar a usar? ¿Qué género musical quieres empezar a interpretar? Y bueno, de acuerdo a eso, tú usa unos parches que se acomoden a eso. Los parches, como ya pueden ustedes saber y como les venía comentando, los parches son elementos que tienen capas, son materiales sintéticos por capas, y depende de la cantidad de capas que tenga, pues va también a hacer su sonido, y depende también del grosor de esta capa. Por ejemplo, hay algunos parches que vienen aceitados, que vienen con un químico especial que se les agrega, un material especial que se les agrega, que les permite a los bateristas ya afinar un poco más fácil. Pero realmente, por experiencia propia, lo puedo decir, que la afinación de los parches es algo personal, es algo de tu gusto, y también tienes que adaptarte al estilo musical, ¿no? Por ejemplo, no puedes apretar los toms muy ajustados como se tocaría en el pop para tocar, qué sé yo, un género como el jazz, que requiere un poco de tambores, un sonido un poquito más natural. O por ejemplo, no podrías tú afinar la batería de un momento bien ajustado como para tocar, por ejemplo, salsa, cuando por ejemplo en el género pop necesitas la batería con el parche un poquito más suelto para que tenga un sonido más robótico. Entonces es ese tipo de elementos que tú vas a ir desarrollando a medida que tú vayas escuchando partes. Hay de muchas marcas, aparte de Evans, de Remo y de Aquarian, hay muchas otras más, pero yo te recomiendo que busques en internet, métete a las páginas de internet, escucha los sonidos. Estas empresas colocan parches y el sonido de cada uno según la afinación que quieres. Así que esos son básicamente las referencias que te puedo dar de parches. Así que bueno, fue un privilegio tenerte en la clase de hoy. Espero que hayas aprendido algo, espero que hayas podido anotar. Así que nos vemos en la siguiente sesión con toda la actitud.